Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Brígido Loera para servirles y aquí estamos de nuevamente informándoles y documentándoles de la historia de la Fama Nuevo León. Hoy les voy a hablar igualmente de la calle Hidalgo, pero ahora la vez pasada les hablé de la calle Hidalgo, pero del lado izquierdo. Ahora les voy a hablar del lado derecho, lo que existía en la antigüedad, en lo que yo tengo uso de razón. Entonces les voy a mostrar o les voy a documentar lo que yo viví en mi infancia y en mi juventud, tal vez en parte de ser adulto, ¿verdad? Entonces realmente y de antemano les pido disculpas si alguna persona no se menciona, si alguna persona ya no está, porque hay muchas cosas que ya no existen generalmente, pero voy a documentar lo que yo viví en esa época de antaño, en la palabra de antaño, ¿verdad? Porque ahora hay muchas cosas en la actualidad que ya no existen, por eso es historia. Entonces, vamos a empezar de los límites de que era de San Pedro Garza García, colindando con la Fama Nuevo León. La Fama Nuevo León pertenece a Ciudad Santa Catarina en la actualidad. En aquella época era nomás la Fama Nuevo León, Santa Catarina, Nuevo León. Entonces empezamos y pido una disculpa si alguna persona se ofende o que no menciono o cosas por el estilo para que no haya rencores, ¿verdad? Porque no debe de haberlo, ¿verdad? Yo documento, ¿verdad? Para saber, recordar, y si alguna persona tiene algo que aportar, bienvenido, lo puede hacer, bienvenido. ¿eh? Y voy a comentar lo que existía, no lo que hay actualmente, ni lo que existió, nomás lo que existía en aquellos tiempos, ¿verdad? De lo que yo viví. Y generalmente muchas personas lo recuerden y otras personas no lo recuerden. Las personas más jóvenes pues no lo vivieron porque ellos ahí no nacían. Después vinieron que ya nacieron y empezaron a documentarse lo que era la Fama Nuevo León. Voy a empezar, ¿verdad? Voy a empezar de los límites de San Pedro y la Fama. El lado derecho de la calle Hidalgo. El primer plano era el límite de San Pedro y de San Pedro Garza García con la Fama. Enseguida era la labor de Don Merced, que era un tramo del lado derecho, que era donde decían que el señor ahí vivía, y era Don Merced Reina. Todos recordarán al señor, ¿verdad? Porque él trabajó ahí en la fábrica textil de ahí de esa localidad, que inclusive la fábrica textil en la actualidad ya no existe, ¿verdad? Entonces, enseguida eran las partes posteriores de donde él era la calle Bravo. Nosotros le nombramos el callejón, ¿verdad? Pero su nombre era la calle Bravo, que esa empezaba en la calle Juárez y terminaba a las orillas del río Santa Catarina. Esa era la calle Bravo. Enseguida seguían la cerca y, y era por la cerca de la fábrica. La fábrica caminabas y era cerca. Y veía ahí unas estructuras donde era el pito de la fama, el pito de la fábrica que le nombrábamos, que pitaba ese pito. A la actualidad hay personas que todavía tienen ese pito donde pitaba para la salida de la comida, la salida de entrada, y pues lo oíamos, todo el pueblo lo oía, el pito, ese pito era como una alarma, ¿verdad? Eh, Tanto entrada por salida, que entraban los trabajadores a trabajar o salían, ¿verdad? Generalmente sonaba un cuarto de la hora, un cuarto antes y a la hora, según que era la salida o la entrada de los trabajadores, ¿verdad? Entonces era la fábrica textil y enseguida seguía eh, la calle Guerrero. No voy a mencionar personas que vivieron en la actualidad en esas áreas
para no hacer énfasis en ese aspecto, ¿verdad? De quiénes vivieron y quiénes no vivieron, ¿verdad? Entonces, enseguida era la calle Guerrero, ¿verdad? Entonces, enseguida era los baños de la fábrica, eran unas regaderas donde los trabajadores, pues las tenían ahí y era para que los trabajadores se bañaran, ¿verdad? Pero eran por la calle Hidalgo, ¿verdad? Esas regaderas, ¿verdad? Y enseguida era la calle San Francisco, ahí topaba en la calle Hidalgo, ¿verdad? La calle San Francisco. Enseguida seguían las casas de la fábrica, que eran unas casitas que existían, que en realidad esas casas tampoco ya no existen. Pero en ese tiempo estaban esas casitas que vivían, que personas que laboraban ahí en la fábrica Textiles Monterrey, ¿verdad? Ya enseguida de ahí era el Cine Fama. ¿Quién nos recordará el Cine Fama, verdad? ¿Verdad? Y ahí tenía una cafetería que era una señora que se llamaba Socorro Arispe. Y ella vendía unos taquitos bien ricos, la señora Socorro. Pero bien ricos, unos tacos tostados, eran tacos tostados rojos. Y eran de papa, si no eran ni de carne, eran unos taquitos rojos eh, que vendía, pero a la gente nos gustaba con repollito y salsita roja y lo que sea, y o sea, bien sabrosos. Doña Socorro Arispe, ella era encargada de ahí de la cafetería, ¿verdad? Tanto vendían refrescos para la gente, al público afuera, como se vendía para la gente que entraba a ver la función del cine, ¿verdad? Y había una ventanita a un costado, antes de entrar a la puerta, donde estaba la cartelera de las películas, donde te venía el boleto para entrar al cine, ¿verdad? Estoy hablando de lo que era el cine, ¿verdad? Y la bolotera se llamaba, una señorita, en ese tiempo era señorita, no estaba casada, era Tere, le decían Tere, se llamaba Teresa, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí venían los boletos, ¿verdad? Y entraba uno a ver la función. Y el fin de semana había 2 funciones, en la tarde y en la noche, ¿verdad? Y así uno estaba y se divertía ahí en el cine y entraba y veía su función y totalmente ya enseguida de ahí sigue la plaza. Todos mencionamos la Plaza de la Fama, y el nombre de la Plaza de la Fama se llama Plaza Miguel Hidalgo y Costilla. Es el nombre de la plaza, ¿eh? Nunca lo mencionamos, que es la Plaza Hidalgo. Mencionamos nomás, nos documentamos nada más con decir la Plaza de la Fama, y en realidad su nombre es Plaza Miguel Hidalgo y Costilla. Pasando la plaza, enseguida estaba o está todavía lo que es el edificio. En ese tiempo era la escuela Don Benito Juárez, que siempre, cuando no se construía la escuela Mariano Escobedo, porque decíamos la escuela nueva y la escuela viejita. Y decíamos la escuela viejita, así la mencionamos, pero era la escuela Don Benito Juárez, que fue la primera escuela de ahí del pueblo de La Fama, Nuevo León. Enseguida de ahí era la biblioteca. Era un cuartito chiquito con libros, revistas, y entrabas, yo que sacas una credencial y te documentabas si algún libro que lo encontrabas, pues sí, y la gente podía donar libros ahí para que hubiera, pues, qué sé yo, libros, si algún libro que les interesaba. No existía la tecnología, no existía la computadora, no existían los celulares. Es más, la comunicación que tenía uno era por carta o por recado o mandar un enviado. Si tú querías mandar un mensaje, tenías que decirle a una persona, ve dile a Chonita que está enferma Paulita y que se venga. Pero tenías que mandar a una persona, dar el mensaje, y así se le nombraba el enviado. O por cartita, por carta, oye, hacías tu carta y la enviabas por correo, ¿verdad? Porque existía, en ese tiempo pues sí existía el correo. Después vino la tecnología del telegrama, ¿verdad? Telégrafos de México, que le nombraban, ¿verdad? Pero eso fue ya más después, más adelante. Entonces, les documento esto, ¿verdad? Por lo que digo de la biblioteca. Enseguida era la casa del doctor Ramiro Montemayor,
¿quién no conoció al doctor Ramiro Montemayor, verdad? Ya enseguida, de ahí, era el doctor Ramiro, el salón de Mari Carmen. ¿Quién, no, quién de las damitas que fue ahí a peinarse en la época de los 60, 70, hacerse sus peinados, pues de los 60, ¿verdad? Sus chongos, sus gajos, sus peinados de aquella época, ¿verdad? ¿Por quién no se peinó con ella? De las damitas, ¿verdad? Iban con ella, las novias, las quinceañeras que las arreglaba para las fiestas y así sucesivamente. Era el salón de Mari Carmen. Seguimos. Enseguida, de ahí vivía la mamá de don Héctor Estrada. No recuerdo el nombre de la señora, pero enseguida de ahí, por ese mismo lado derecho que les mencioné, de la calle Hidalgo, vivía la mamá de don Héctor Estrada. ¿Quién no conocía a don Héctor Estrada? ¿Verdad? Y ya enseguida era la casa de Cecilia Almaguer. Cecilia, ¿quién no conoce a Cecilia Almaguer? Y enseguida era la casa de Jesús Cavazos, o el papá, o los hermanos, ¿verdad? O la familia Cavazos, ¿verdad? Y luego enseguida, pues el taller de él mismo, porque él es eléctrico automotriz, tengo pensado. Y enseguida, pues ya seguía lo que era el Paso del Águila, y sucesivamente seguía la avenida. La avenida ya era que las quintas que existían, las colonias que se fueron adhiriendo ahí a la avenida Hidalgo, ¿verdad? Y enseguida ya topaba en lo que era la Protexa, ¿verdad? Que ya lo documenté, que de ahí pues corría un camino, porque eran caminos, no eran carreteras, eran caminos que iba rumbo al Blanqueo, que le nombramos, ¿verdad? Y luego ya a mano izquierda, que era para San Isidro, o el Nogalar, o el Aguacatal, más bien era el Aguacatal, ¿verdad? Ahora ya no existe todo eso, ya no existe, ¿verdad? Ahora son edificios. Ahora ya en la actualidad, en el 2025, pues ya todo eso ha cambiado. Son los edificios de Valle Poniente, las estructuras, los caminos, la autopista, todo eso ha cambiado totalmente. El consulado de Estados Unidos, la Universidad Americana también creo que existe ahí, tiendas muy grandes, creo una Soriana, todo eso ha cambiado totalmente. La Loma, le nombramos la Loma, y caminabas tú para arriba, eran los caminos, decíamos los caminos de terracería, no era pavimentado. Ya en la actualidad todo eso ha cambiado, todo eso ha cambiado en la actualidad. Entonces, les doy las gracias por el tiempo que tienen ustedes con mi persona. Mi nombre es Brígido Loera, para servirles, y generalmente les deseo un bonito día. Muchas gracias. Si alguna persona no la mencioné o que no mencione, pues discúlpeme, porque realmente no me acuerdo de nombres, ni quién vivió, ni quiénes no vivió, y así, ¿verdad? Pero documento esto, lo que era la fama antigua en la historia. Muchas gracias, hasta luego. Sigo documentando, les comento, sigo documentando porque me falta la Virgilio Seguerra, y luego después las calles adyacentes, lo que era Guerrero, San Francisco, Morones Prieto, ¿verdad? La calle, la Huastequita, y cosas que me pueda acordar, ¿verdad? No recuerdo muchas cosas, y ni quiénes vivieron, ni quiénes no vivieron, ¿verdad? Y de antemano pido las disculpas, ¿verdad? Muchas gracias. Hasta luego. Bye.